Amigos, bienvenidos a estos especiales del canal America Channel. UNE America Channel, un esfuerzo de periodistas independientes que estamos construyendo alternativas de información que permite precisamente que la comunidad hispana y la costa este de los Estados Unidos y otras nacionalidades que se han venido sumando a esta experiencia de comunicación que estamos arrancando desde México, desde Honduras y por supuesto todo lo que tiene que ver con esta gran movilización de latinos que viven en los Estados Unidos. Para ustedes queremos invitarlos para que nos sigan permanentemente en este canal. Van a encontrar en la parte inferior donde ustedes se pueden suscribir, pueden hacer sus notificaciones y por supuesto pueden escribirnos, lanzar sus propuestas, sus consideraciones alrededor del tema que hemos y vamos a tratar a partir de ahora. Hoy hemos escogido un tema clave, clavísimo, y es precisamente Colombia, elecciones 2022, entre la incertidumbre, el miedo y la renovación. El próximo mes de marzo se empiezan a realizar o se realizarán ya el proceso electoral que va a seleccionar a los congresistas del país en Colombia, que va a ser un punto importantísimo para la toma de decisión que harán los colombianos en su proceso de elección para la presidencia de la República este año. Colombia juega un papel estratégico. Hay miradas internacionales chequeando lo que está pasando en Colombia ahora. Por supuesto, Estados Unidos, Europa y países de la región de América Latina están atentas alrededor de este proceso electoral que empezó ya, que empieza a darse con este Congreso nuevo de la República. Algunos insisten sobre renovación, otros insisten en que el Congreso no va a ser renovado, que van a continuar los mismos, etcétera. Vamos a discutirlo, debatirlo, reflexionarlo con este panel de invitados que tenemos en UNE America Channel en este espacio. Voy a empezar por saludar al doctor Cristian Mancera, abogado, vive en la ciudad de Miami, ha estado haciendo su estrategia de campaña en los Estados Unidos y en Europa, asume el papel de liderazgo de los colombianos en el exterior, una cara distinta, diferente, que entra a formar parte de la Cámara de Representantes de los colombianos. Él vive en Miami, abogado. Bienvenido, abogado Cristian Mancera, un saludo especial. Un placer a ti, Carlos, a toda la audiencia que nos está viendo, a todos los panelistas y compañeros, colegas que nos están acompañando hoy aquí en el set. Un placer estar con ustedes y contento de poder debatir esos temas de importancia nacional. Y está con nosotros también un médico ortopedista que ha trabajado mucho tiempo en el tema de la salud, vinculado con la Universidad Nacional muchos años, ha hecho su carrera en el departamento del Huila y ustedes lo ven ahí con su batica azul diciendo SOS Colombia. Doctor Roberto Díaz González, bienvenido. Aspira usted al Senado de la República por el Movimiento de Salud. Sí, señor. Buenas noches, Carlos Alberto. Organizamos un movimiento de solo profesionales de la salud con el ánimo de ir y implementar la ley estatutaria en salud. Bueno, Concreto. qué importante eso. Y me acompañan también dos importantes periodistas, Jorge Aguilera, analista que conoce muy bien también la problemática de Colombia, y nuestro querido colega con el cual participamos de manera también constante y permanente, Jorge Sánchez Vargas, forma parte de un equipo de periodistas latinoamericanos, iberoamericanos, de radios y medios virtuales de América, que es una red de periodistas en distintos países de América Latina que ha venido creciendo y construyendo un modelo de comunicación y de información distinto a lo que realmente estamos viendo hoy en los medios. Un saludo especial para Jorge Aguilera. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Un saludo también igualmente a los panelistas. Esperamos pues darles diferentes lecturas, diferentes miradas, varias perspectivas frente a cómo se visualizan las próximas elecciones. Ya estamos a pocos días. Vamos a ver cómo se comporta este tema de tendencia electoral y dentro de todos los ejes que están confluyendo precisamente para este proceso del 13 de marzo. Y avanzamos con Jorge Sánchez Vargas, nuestro querido colega periodista, sociólogo de la Universidad Nacional, muchos años de trabajo periodístico en España, en Colombia, en América Latina. Gracias, Jorge, por aceptar mi invitación. ¿Aceptaste por fin, Jorge Sánchez? No tenemos sonido, Jorge.
Por supuesto, un saludo, Carlos Alberto, y desde luego para los panelistas y para la audiencia de América Latina. Un gusto estar con todos ustedes para ver cómo avanzamos en entender lo que está pasando en Colombia. Mire, usted acaba de decir eso, entender, comprender cuál es esa lógica política que se está moviendo ahora en el país. Un país con una enorme complejidad en lo social, en lo económico y por supuesto en lo político. ¿Cuál es realmente la realidad y cuál es la problemática brevemente en análisis de Colombia para luego entrar a formar parte de la opinión de los candidatos que van para el Senado y la Cámara por los colombianos del exterior, Jorge Aguilera? ¿Cómo usted está percibiendo el país y cuál es la mirada que se está dando en el ámbito internacional? Pues mira, Carlos, que antes de comenzar la pandemia, ese febrero de hace 2 años ya, me invitaron a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún con una pregunta muy similar, y era la relación entre las nuevas ciudadanías y las crisis de gobierno. Y buena parte de este contexto lo vamos a tener con la fractura del neoliberalismo a nivel global. Esa gran fractura del neoliberalismo la vamos a ver reflejada en la explosión social en Chile, en donde vamos a ver una clase media reventada por créditos, donde prácticamente las personas casi que viven del crédito para poder comer, hasta que tú le subes al transporte y la persona tiene que pensar o en comer o en pagar el transporte, y entonces vino ese gran estallido social del país que era ejemplo para el resto de países, no solamente en América Latina, sino en Asia, en Europa también, de lo que era un modelo neoliberal. Y cuando ellas empiezan a quejarse, pues curiosamente donde se había aplicado el neoliberalismo, pues empezaron a decir, aquí está pasando lo mismo. Tú vas a ver como unas fichas de dominó empiezan a caer una detrás de otra. Si ustedes recuerdan la película, aquella de Parásitos, esta película coreana, pues va a terminar reflejando la misma situación, y después vamos a ver otra serie de elementos que se van visualizando en las sociedades, y vamos a generar allí una tendencia dentro de una crisis económica y social, sociedades supremamente polarizadas donde se concentra la riqueza, y vas a tener prácticamente una clase media vaporizándose, intentando vivir con el estilo de vida que pretendía vivir, pero pasando rápido a un estrato menor. Y eso se va a ver afectado, se va a ver potenciado con el COVID. Vimos que en este tema del COVID fue una pauperización de las sociedades que además pues también concentraron el capital. Y entonces en este ejercicio vas a ver una crisis social desde esa perspectiva neoliberal. Ese es un eje. El otro eje, que es el que estamos viendo en estos días, si ustedes vieron noticias ayer, pues es tomado preso el presidente de Honduras. Y el día de hoy en Colombia 3 generales han sido retirados y muy posiblemente quedan presos en próximos días, porque en la captura de narcotraficantes en sus teléfonos los tenían como sus contactos directos, y uno de ellos aparentemente se le están diciendo que era el padrino de una de las organizaciones del narcotráfico. Es decir, estamos viendo a generales, unos altos rangos de la fuerza pública colombiana, quienes aparentemente estarían detrás de organizaciones del narcotráfico. Entonces ahí entra otro eje muy particular en América Latina, porque pues lo estamos viendo no solamente en Colombia. Ya vieron ustedes el caso Honduras, vean ustedes el caso mexicano, casi que estamos, recuerden ustedes el libro de esta colega Anabel Hernández, El Traidor, que muestra un esquema muy similar a lo que estamos viendo en el resto de países. Entonces, ahí hay unos ejes, Carlos, que son en donde se está moviendo por lo menos la política latinoamericana y la política colombiana, dentro de todo este proceso de cambios que estamos viendo en las democracias. Son apenas 2 ejes que van a terminar incidiendo, quieranlo o no, en los procesos electorales. Y hay un tercer eje que usted no lo mencionó, pero que lo puede entender muy claramente Jorge Sánchez Vargas, y es el eje de los medios de comunicación y cómo los periodistas y los medios de una u otra manera están sacando a la luz pública en Colombia hechos significativos que tienen que ver con los temas de corrupción, parálisis y demás. ¿Cómo está mirando eso los periodistas en Colombia, para luego darle el paso a nuestros 2 candidatos? Te doy la lectura de las redes que incluso están desnudando periodistas que participan en ese tipo de situaciones. Sí, claro. Adelante, Jorge Sánchez. Sonido, no tenemos sonido, Jorge. No te estamos escuchando. Lo más importante en este momento, en general en el mundo, es que las sociedades libres se enfrentan a un enemigo nuevo e implacable,
Y este grupo de situaciones es un ejército que muchas veces no necesita ni armada, ni inclusive ubicación geográfica en el planeta, porque hay unos movimientos y unas situaciones que, aunque suceden en una parte, tienen repercusión en otra. De acuerdo a lo que hablaba Jorge Aguilera en este momento, es por supuesto, cómo vemos que la democracia, nunca había estado tan débil la democracia, pero nunca antes necesitábamos tanto de la democracia precisamente para fortalecer los procesos de libertad de las comunidades y de las sociedades. Efectivamente, Colombia, que es el caso que vamos a analizar de manera concreta, nunca había tenido tanto miedo ante una situación que se viene presentando y que es el resultado de un proceso que se viene viviendo desde hace años. Nunca antes se había sentido tanto la indignación precisamente con las formas de gobernanza y de gobernabilidad, pero nunca antes había tanta esperanza por la necesidad de una innovación y de una revolución, si se quiere, en ese sentido para tratar de modificar lo más sustancial que pasa en cualquier país, y es unas élites que necesitan, que no se pusieron a la altura de las circunstancias, que han manejado, en el caso de Colombia, durante 2 siglos, 200 años que tenemos de independencia frente a España, por ejemplo, pero que son unas élites que se han mantenido a lo largo del tiempo y que, si bien es cierto, han permitido que se desarrollen unos modelos de producción, sin embargo, estamos anclados a unas situaciones que todavía son muy feudalistas, en el fondo una constitución que, pese a que en el 91 hizo una renovación comparada con la que se tenía en 1986, sin embargo hay unas estructuras que son muy difíciles de romper, y ya veremos más adelante lo que está pasando con los distintos candidatos y tratar de mirar cómo lo que está en juego es los que tratan de mantener el statu quo y los que tratan precisamente de modificarlo, porque mantiene en una situación de indignidad a un país que necesita una mejor suerte. Mire, me surge una pregunta para el doctor Roberto Díaz, médico, que conoce muy bien todos estos temas de carácter social en Colombia, ahí en el departamento de Huila. ¿Realmente la democracia en Colombia está en peligro? Pues yo sí no comparto la idea, la presentación de Jorge Sánchez, porque yo lo que veo es todo lo contrario, que en Colombia se está fortaleciendo la democracia y obviamente con las tensiones que tiene que generar. ¿Cuál es la visión que yo veo? Que en este momento hay una gran campaña de educación política en que es el Congreso el centro de la democracia, porque nosotros siempre hemos tenido una imagen presidencial, que era el presidente el que mandaba, hacía y cuadraba el Congreso y se imponía. Yo creo que hoy, si ha habido algo, es esa responsabilidad, ese criterio de que de que es el Congreso el responsable de lo que hace o deja de hacer el presidente, el Congreso el que tiene que velar porque cumpla lo que está establecido, y es ese Congreso en que en últimas, si no se renueva, no va a cambiar nada. Entonces, ese tal vez es el temor que se genera por los que ya estaba comentando Aguilera, de que siempre han estado manejando las cosas con una mecánica clientelista de maquinaria, y que ven que hoy esa maquinaria de esa compraventa, ese negocio, está en riesgo. Entonces, lo que sí es claro es que están apareciendo movimientos políticos, organizaciones que llevan tiempo insistiendo en que si se hizo una actividad, digámoslo, violenta, que generaron unos paros por una indignación, esa energía hay que canalizarla, y que debe llegar al sitio de la democracia, que es el Congreso, y que hoy por hoy se discute que no importa quién llegue de presidente, sino que de acuerdo con ese Congreso se van a alinear muchos de los intereses y muchas de las cosas. Entonces yo sí tengo una visión más positiva que negativa. Yo sí creo que si hay una incertidumbre, obviamente que la incertidumbre es ver qué tanto esa inconformidad logra canalizarse, qué tanto esos muchachos que salieron de manera espontánea y alocada a quemar cosas y a destruir, son capaces de racionalizar y de organizarse, y de, en un momento dado, tener un programa, porque generalmente es lo que pasa, que se vuelve una cosa transitoria, vandálica, pero que no continúa, esas quejas no se estructuran en unos programas
que tiene que desarrollarse dentro de un debate político normal, que eso, insisto, es el Congreso el sitio que está ganando hoy en la medida que seguramente van a llegar nuevas personas. La percepción de los colombianos en el exterior es cada vez más compleja y difícil. En general, los colombianos poco participan en estos procesos electorales y los que participan, participan ya, digamos, ya muy guiados por algunos de los líderes políticos que se han vinculado a ciertas campañas particularmente en Estados Unidos. Esta representación de los colombianos en el exterior, Cristian, usted que está y conoce muy bien la percepción de los colombianos porque ha viajado por distintas partes, ¿está funcionando o no? Sí, ¿y cómo mira usted eso? Yo creo que la situación varía de país en país y de acuerdo a la realidad de cada colombiano. También hay que entender que el éxodo que tiene el país a diferentes lugares del mundo evidencia que efectivamente tenemos un estado fallido en muchos aspectos y que los ciudadanos colombianos tienen unos topes dependiendo de la edad. Esto forza a que muchos ciudadanos no encuentren la capacidad de desarrollarse como profesionales o como personas y optan finalmente por emigrar y muchos de estos ciudadanos se van con una profunda decepción del país y se alejan completamente de la realidad. Cuando logran irse con toda la familia, creo que no vuelven a hablar de Colombia en años por la situación de adversidad que les generó de una y otra forma emigrar. Ya los que han residido durante años en el exterior tienen una visión muy distinta de país, obviamente, ya adquieren lo que se llama ciudadanía avanzada, en donde ya entienden que un voto no se vende por un tamal, ni se vende, pues, o sea, por un dinero. Y entonces eso va permitiendo de que la percepción que se tiene de la política y el ejercicio de la misma sea muy diferente. Frente al tema de colombianos en el exterior, frente al caso puntual de la Cámara de Representantes, creo que en los últimos 20 años hemos entendido de que hemos estado o en manos de facciones casi neofascistas o hemos estado en manos de personas que tienen un concepto religioso extremista y eso obviamente ha reducido el foco de la participación y en la medida en que la gente se ha ido enterando que existe una curul o una silla en el Congreso para los colombianos en el exterior, esa participación se ha ido ampliando y esperamos que ahorita entre el 7 y el 13 de marzo la gente salga masivamente a votar por cualquiera de los candidatos que estén en las listas, porque eso va a permitir no solamente validar el tema de que la diáspora no es una comunidad invisible, sino una comunidad que está presente y participa en la democracia colombiana activamente, no solamente porque sostienen parte del país, sino porque hace parte, no nos hemos dejado de ser colombianos, sino porque va a enviar el mensaje contundente de que basta ya de que esta silla en el Congreso esté en manos de personajes nefastos, nefastos para la representación de los colombianos en el exterior, tráfico de influencias, corrupción, manejo irregular de nombramientos de personas en diferentes consulados a nivel internacional. Todo ese manejo corrupto y asqueroso es el que debemos finalmente ponerle fin y creo que la ciudadanía tiene claro cómo es que se debe salir a votar el próximo 7 al 13 de marzo y ojalá que aprendamos la lección de que no nos vuelvan a decir voten por el de Julano en el exterior, ¿no? Como pasa actualmente y pasó hace 4 años y que votemos por alguien que tenga vida propia y esa es finalmente la propuesta que al menos yo le estoy vendiendo a la gente y que espero que la gente entienda y la realidad del país se va a ir cambiando, creo, en la medida, y mire que yo pienso esto y se lo digo a todos ustedes, creo plenamente, después de viajar por diferentes países, hablar con diferentes regiones y ciudadanos colombianos, que la solución a los grandes desafíos del país lo tenemos con nuestra propia gente, la gente que ha salido del país, que ha salido del subdesarrollo mental en el que estamos viviendo en Colombia, en donde es tan absurda la crisis social que hay en Colombia frente al tema de educación, frente al tema de visión de país, de que entonces cuando el ciudadano colombiano sale al exterior, entonces tiene una visión muy distinta y creo que esos científicos, abogados, periodistas, ingenieros, en fin, son personas que nos van a ayudar en el futuro a resolver los grandes desafíos del país. Bueno, ustedes se dan cuenta que hay, por supuesto, visiones distintas, pero hay un marco general de nuestros panelistas y es precisamente abordar el tema de Colombia, eh, atacando aquellos procesos de corrupción y de falta de legitimidad por parte de la institucionalidad como tal.
¿Ustedes qué piensan? ¿Creen ustedes que el país en este momento está preparado en su proceso educativo para votar por personas distintas a las que tradicionalmente han manejado el país en los últimos 40 años? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, que está jugando hoy los medios de comunicación alrededor de este tema? Si es válido el ejercicio de algunos de los medios de carácter empresarial, donde se dividen en dos grandes empresarios que ocupan más del 80% de la información del país, las redes sociales en su diagnóstico de falsas noticias y el temor y el miedo. ¿Cómo lo descifran ustedes? ¿Qué cree que podría pasar? Quien quiera Uy, me participar? apunto. Yo A ver, también me apunto, bueno, pero dale, Jorge, con bueno, mucho gusto. bueno, ya se apuntó también. Vamos, entonces Jorge, espera. Bien, pues me apunto porque hace pocos días estuve en un foro precisamente de la Red Mundial de Comunicación de Prensa Hispánica, de Prensa Hispanoamericana. Y curiosamente, pues nos preguntaban a varios colombianos, periodistas de Chile, de Argentina, de Uruguay, la lectura, ¿no? ¿Cómo era la lectura de todo lo que estaba pasando por la cantidad de información que llegan? Y curiosamente hicieron dos preguntas muy similares a la tuya. Para eso, obviamente teniendo en cuenta pues que estos colegas periodistas no eran muy cercanos a la realidad colombiana, pues tomo esa referencia también para tu audiencia. De hecho, estoy absolutamente de acuerdo con Cristian Mancera sobre su lectura, completamente de acuerdo estoy. Pero para que otras personas, otras ciudadanías que abordan el problema colombiano puedan leer lo que está sucediendo, creo que hay que hacer una línea histórica en unos puntos muy centrales. Uno, Colombia llegó a un momento muy grave de seguridad alrededor de los años 90, cuando la guerrilla se desborda y empieza a tomar control de unos territorios muy cercanos a zonas urbanas, pero además con una práctica nefasta, que fue el secuestro, una de las peores y más deleznables prácticas que pueda tener un grupo armado, lo tuvieron las guerrillas colombianas. En esas condiciones, ojo, fíjense la fecha, estamos hablando de la década de los 90, poco tiempo después de la muerte de Pablo Escobar. Se organiza una parte de la sociedad para poder combatir esa situación de la guerrilla. Y ahí hubo unos acuerdos, pues, los podemos discutir, pero básicamente pues están ahí en los documentos históricos y demás, en donde el sector empresarial, el sector más pudiente de la sociedad colombiana, hace lo que yo podría llamar unas alianzas con el diablo. Ellos se alían con un sector de herederos del cartel de Medellín. Y básicamente bajo la línea del enemigo de tu enemigo es mi amigo, pues comienzan a conformar los grupos paramilitares. Realmente, ¿de dónde vienen los grupos paramilitares? Si ustedes leen documentos sobre la historia del paramilitarismo, el paramilitarismo surge en el asesinato durante un secuestro de la hermana de unos personajes de un cartel. La guerrilla, que hasta ese momento lo que hacía era enriquecerse cuidándole los lotes a los narcos, porque no hacían más, simplemente era el famoso impuesto al gramaje. Yo le cuido el lote, que no venga la policía y que no venga nadie, y usted me paga por ese gramaje. Resulta que secuestran a la hermana de un grupo de narcos y la asesinan. Cuando eso sucede, este sector del narcotráfico decide separarse de la guerrilla y conformar sus propios grupos armados. Ese es el origen del paramilitarismo. De hecho, va a ser el origen de otro factor muy particular, así algunos sectores digan que no es cierto, pero está ahí los datos. Y es que ahí es cuando la guerrilla comienza a traficar directamente con droga. No salen, ustedes nunca han visto un guerrillero capturado en México o en Centroamérica, pero sí reciben avionetas de Centroamérica. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ver casi que se arman dos carteles. Los carteles que se reagrupan después de la muerte de Pablo Escobar, que podríamos llamar los herederos del cartel, y de otro lado, pues las organizaciones subversivas que reciben dinero ya directamente del tráfico de drogas. Antes no lo hacían, como les digo, era el impuesto al gramaje, ganar dinero cuidando lotes. Ya en ese momento, pues ya van a tener ustedes dos grupos armados que se nutren del narcotráfico. Cuando eso sucede, el sector empresarial se alía con este sector, no sé si ingenuamente esperando controlarlo, se alían y comienza todo el combate del proceso guerrillero. Ahí es cuando pues asume, estamos hablando, perdón, el cierre de la década de los 90, está Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, y se generan esos dos bloques.
Cuando eso sucede, ahí hay un tema, y es que ustedes lo han podido ver en muchas series, y es que el narcotraficante, con todo y su dinero, siente que la sociedad no lo acepta. Pues en esa va a ser una oportunidad en donde la sociedad lo acepta, y ahí va a haber un tema regional entre paisas y bogotanos, entre costeños y bogotanos. Hay una novela muy buena que les recomiendo que se llama La Noche de las Luciérnagas, sobre el origen del narcotráfico en la costa. La Noche de las Luciérnagas. De hecho, se lo recomiendo para que lo lean si quieren conocer una historia muy detallada de uno de los candidatos en este momento que va a la presidencia de la República. Y entonces arman ese tipo de organizaciones. Y ahí, pues se genera esta conformación y viene esa primera etapa del combate de los grupos del narcotráfico, estos paramilitares, contra la guerrilla. Ahí hay combates. Alcanza a haber un año real de combates. Después de eso, entra a la presidencia Álvaro Uribe y la guerrilla se repliega. La guerrilla se repliega en parte del Orinoco y del Bichada. Se va hacia las zonas fronterizas y amazónicas. Ahí el ejército y la policía no tienen prácticamente a quién combatir, y eso es origen de otro acto deleznable, que es el que ustedes han escuchado como los falsos positivos. Desde la presidencia de la República exigiéndole resultados en bajas, lo cual viola también la Constitución. La Constitución colombiana prohíbe la pena de muerte, y este decreto lo que hacía es le pago por cada muerte. Pero de la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, en ese punto... Puede ser este presidente el que está ahora. No. Eso es 2002, Álvaro Uribe Vélez. Ok. Entonces, viene ese tema y pues lo que vamos a ver es esto. Hay otro documento que incluso está en acceso en internet, que es la investigación de un coronel de la policía, que es el que descubre los falsos positivos. El que descubre los falsos positivos por las quejas es un coronel de la policía. El documento se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, y él empieza a investigar siendo coronel y empieza a encontrar efectivamente que lo que hacían era asesinar personas, en muchos, generalmente jóvenes, era mucha población joven. De hecho, el exdirector de inteligencia militar en el Meta, que es uno de los capturados en este momento, le preguntaron en la audiencia que cómo seleccionaba él los civiles para asesinarlos, y él contesta, pues nosotros esperábamos a que salieran del colegio y se fueran a sus casas. Entonces, eran estudiantes rurales que salían del colegio y se iban caminando por la vereda hacia sus casas, y ese era el momento para poder capturarlos, trasladarlos de ciudad, porque además los llevaban de un sitio a otro, les ponían un uniforme y los ejecutaban. Ahí, de acuerdo con la investigación de este coronel, él calcula unas 10.000 muertes, ese es el estudio que habla de las 10.000 muertes, y básicamente tiene todas las indagatorias, pueden leer ustedes las indagatorias, todo lo que hay ahí. Hasta el momento se han demostrado que esas 10.000 hay 6.402 aceptadas por sus autores. En ese contexto viene otra frase que es espantosa, que los colombianos la conocemos, pero los extranjeros no, y es una frase que dice, o negocio con usted o negocio con la viuda. ¿A eso a qué se refiere? A que estos paramilitares, después de tener las alianzas con los empresarios, pues vieron que todo el poder que tenían con las armas y empiezan a extorsionar a los empresarios. Entonces, digámoslo aquí, imagínense que nosotros todos somos vecinos en una región agrícola, todos tenemos nuestras fincas, somos vecinos, yo les pido a ustedes dinero, les voy a decir voy a armar un grupo armado para defendernos de la guerrilla, y ya cuando pues la guerrilla se va y está todo controlado, empiezo a decirles uno por uno por ustedes, Carlos Alberto, necesito tu finca, doctor Roberto, necesito tu finca, Cristian, necesito tu finca, Jorge, necesito tu finca, y dime, ¿negocio contigo o negocio con tu viuda? Y entonces es donde ya se sale de madre el tema paramilitar, y buena parte de la línea de lo que estamos viendo hoy en día. De ahí que las noticias de ayer sobre cómo pues militares de alto rango, generales y demás, pues están siendo capturados por vínculos con organizaciones de narcotráfico. Eso es para darles un contexto, digámoslo así, cuando se va, ¿cómo se dice? Cuando se va decantando el polvo, lo que uno va entendiendo de todo este tierrero que pasó en el país y lo que sigue sucediendo. Entonces, en ese contexto de todo lo que se está aclarando, lo que fue sucediendo, de cómo los militares están dando declaraciones, pues ahí es donde ustedes van a entender cómo los involucrados con esas declaraciones pues le van a tener pavor a la JEP, que es donde están yendo a declarar, pero terror les tienen. De allí que pues van a haber campañas hablando del gran miedo que puede suceder si hay un cambio, claro, del gran miedo de ellos,
porque es donde pues se dan a conocer nombres de empresarios, se dan a conocer civiles. Ayer, por ejemplo, uno de los generales, uno de los implicados, imagínate, es uno de los implicados de ser uno de los cabecillas del Clan del Golfo, o sea, una de las organizaciones más peligrosas del narcotráfico, aliada con el cartel de Sinaloa, y resultó ser un general, y él dice que se somete a la justicia y que va a hablar de los civiles y los militares que le colaboran. Pues ahí vas a ver el gran terror que se genera en las próximas elecciones del 12 de claro. marzo. Y el miedo se acentúa ahora, pues por supuesto más todavía. Jorge Sánchez, y luego le damos la palabra al doctor Roberto Díaz, desde el Huila, desde el departamento del Huila, Colombia. Con ese diagnóstico que acaba de hacer Jorge Aguilera, por supuesto que estamos asistiendo nada más ni menos que al diagnóstico del miedo de por qué efectivamente la población colombiana en este momento está en esa incertidumbre de cómo avanzar a la reafirmación de una democracia necesaria. Pero por supuesto que una cosa es el país real y otra cosa es el país formal. ¿Podemos seguir pensando en que efectivamente el Congreso de la República es la base de la democracia? Pues no, la democracia no puede residir en un cuerpo colegiado de 300 personas muy bien fletadas a través de unas nóminas cuantiosas, cuando lo que se necesita es construir la democracia desde los colegios, desde el ingreso a los colegios, desde el ingreso a un servicio hospitalario, desde el servicio al derecho al trabajo, desde todo tipo de derechos que tiene el ciudadano cuando nace. Ese país no está construido, y ese país que se está viendo no es que sea resultado del pesimismo. Afortunadamente lo que hay es un sentimiento de indignación a que eso no continúe pasando, y que quienes lleguen al Congreso efectivamente sepan que tienen que llegar a defender las causas de la gente que necesita un país distinto, que no se puede seguir tolerando a esas élites que han sido absolutamente irresponsables, que han sido supremamente abusivas, que han construido una serie de privilegios que no se pueden tolerar más en este momento, y ahí caen en este momento todos los partidos. Por supuesto que en este momento, en un país en donde nos falta mucho de educación política, encontramos esa serie de dificultades, pero que además el eje pendular de una democracia puede ir de un lado a otro, de derecha a izquierda, y efectivamente llevamos muchos años en un sector en donde se les ha creado el miedo a que este país no puede ser gobernado por un país distinto. Pero sí, en todo caso, hay un ánimo de renovación, porque efectivamente lo que tenemos que entender es todo lo que ha pasado alrededor de una violencia que no es de hace 20 ni 30 años, ni de hace 50 cuando apareció las FARC. Si miramos todo lo que ha pasado a lo largo de los 200 años, hemos estado en permanentes batallas, desde la de los 1000 días, cuando el general Mosquera, de ahí para atrás también, y 19 proyectos de posibilidades de paz, de pactos de paz, en donde siempre el Estado es el que incumple. En el 57, 54, 55, el general Rojas Pinilla hizo uno de los acuerdos de paz, y fue inmediatamente incumplido por el Estado cuando le dio muerte a la gente de la guerrilla liberal del Llano, en comando de Guadalupe Salcedo. Pero posteriormente, después, tal vez el único que se ha respetado, pero que tiene unos visos de importancia, es por cómo el Estado pudo demostrar que se cumplía con el M-19, pero cómo el M-19 ha podido demostrar que aún unos militando en la extrema derecha, como lo hicieron varios integrantes del M-19, trabajando para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, también hay otros que efectivamente están detentando, queriendo llegar al poder, como sucede con varios de los candidatos alternativos que hay en este momento. Pero no hay que mirarlo solamente desde ese nacimiento, porque somos hijos de la violencia. En este país somos hijos de la violencia, aún los que tienen privilegios, sino en general todo el mundo es hijo de la violencia, que de alguna manera nos ha tocado. Esa posibilidad de llegar a una renovación es lo que nos tiene que llevar a un camino de encontrar cómo vencer a esas fuerzas oscuras que desde el narcotráfico, que desde la violencia, desde estos horrorosos casos que ha mencionado Jorge Aguilera, alrededor de cómo se formaron esos grupos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la guerrilla, que tienen que ver con la violencia. Decir estos temas en voz alta no es una visión pesimista, al contrario, es una visión en donde tenemos que entender que el país está recuperando su capacidad crítica y de querer cambiar las cosas, aún faltando mucho de educación política.
Entonces, me parece que redondeo el tema simplemente diciendo, sí, hay mucho miedo y hay mucha incertidumbre y están saliendo a flote una serie de cosas que se sabían desde hace mucho tiempo, pero que no había elementos probatorios y se necesitó que alguien de ellos mismos empiece a cantar, como es el caso de Ida Merlano, cantando, diciendo las cosas, porque ella no es porque se quiera salvar, es porque simplemente entiende que ella se fue porque le parecía lo más normal del mundo, porque creció desde los 16, 17 años viendo que se compraban los votos. Para ella eso fue normal. Y tiene con toda la careza con toda la caraza en el medio en el que se movía de considerar que eso era lo más normal. Pues bien, eso está saliendo a flote y como tantas otras cosas, lo que tenemos que evitar es que se sepa y se condene y paguen las consecuencias, porque muchas cosas que han pasado en este país es porque las hemos pasado de agache. Miremos la historia hacia atrás de muchos presidentes y no han sido responsables nunca ante la historia. Esta oportunidad que este país, yo lo veo distinto, es en el sentido de cómo desde el pesimismo, o por lo menos desde la estructuración del miedo, están avanzando para romper. Eso me parece que es importante de los grupos alternativos. ¿Cómo podemos entender que los partidos tradicionales no lograron interpretar al país que tenemos y por eso la serie de movimientos políticos que no deben ser un factor de desencanto, no, esa manifestación que tuvieron hoy los de la primera línea en un paro nacional, la tuvo el doctor Yera Restrepo cuando tenía 24 años y que fue concejal de Facatativá. Y el doctor, inclusive el doctor Turbay Ayala, que no terminó su universidad y terminó siendo presidente. Y lo tuvieron muchos de esos como pasa, pero lo que no podemos seguir pensando es que eso es el resultado de la fiebre de la juventud, no es el resultado de un compromiso de la gente que quiere y que necesita que este país cambie. Entonces la incertidumbre y el miedo está cambiando hacia una renovación. Todas las veces, si miramos la historia de las elecciones de Congreso, en promedio el 30% se renueva, pero continúan las viejas prácticas porque las élites han logrado mantener el otro 70%. Lo que se necesita es cómo hacer para cambiar, que efectivamente el Congreso llegue con mentes distintas, abiertas, no importa la edad, pero abiertas a querer dar paso a un país distinto que sobre todo logre vencer los términos de inequidad y de injusticia que existen en este país. No hay derecho a que no creamos en la justicia, no hay derecho a que no tengamos equidad, a que sigamos siendo el país de más desigualdad en el ingreso o en la distribución de la riqueza. Ese es el tema de fondo y no podemos seguir confiados en que 300 personas representan la democracia en Colombia. Son 50 millones los que deben de ejercer ese derecho y esa posibilidad desde que nacen, como pasa en los países desarrollados. Bueno, doctor Roberto Díaz. Bueno, yo tengo una visión que articula la presentación que han hecho los dos Jorges, que en este momento hay un cruce. No se han puesto de acuerdo los dos, Jorge, ¿no? Son distintos. No, pero yo sí los voy a articular. Ah, bueno. ¿Dónde llega el punto? La articulación de la visión de los dos Jorges que acaban de explicarlo de manera muy clara es la siguiente. Si bien es cierto, toda la historia republicana de Colombia, específicamente en Latinoamérica, ha sido Colombia el que ha sido manejado por las élites, por las familias, por el centralismo cachaco. Esa ha sido una historia pues, que ha generado única y exclusivamente una gran desigualdad, un enorme beneficio, tanto en lo económico como en el manejo del Estado, para utilizar el Estado en beneficio propio. Eso ha sido perfectamente claro. Y obviamente la gente cada vez lo tiene mucho más claro y ya no es tanto el comentario de que eso ocurre, sino la realidad legal en que se está viendo. Entonces, dentro de ese proceso que ha vivido Colombia, dentro de esos cambios y esas presiones, se cruza el otro camino, que fue el que explicaba Aguilera, del neoliberalismo económico, que es otra presión, que es la presión externa de un modelo económico que, si bien es cierto, sacó al planeta durante 3 siglos que ha estado funcionando de una pobreza que había, está dejando un regazo, está dejando una población que no le solucionó el problema, su problema social y su problema económico. Entonces hoy se están juntando esos dos temas en Colombia, que por un lado se necesita dejar de ser un país tan desigual y que es desigual por el modelo económico que está en el planeta y es más desigual todavía por el tipo de gobierno que tiene.
Entonces ahí sí yo encuentro la articulación de estos dos temas, puesto que hoy están sufriendo crisis y el discurso que se da es en contra de esas dos vertientes. De una forma como se ha estado manejando el país, que cada vez se es más claro, se habla más duro, todo el mundo lo dice que no podemos seguir con ese manejo, digámoslo, elitista del país, y que además de que ha sido elitista, ha sido en contra del pueblo. ¿Qué es lo que vemos con el Tratado de Libre Comercio? Que el pueblo no se benefició, que aquí ya no se está cultivando algodón, que estamos comiendo lenteja que traen del extranjero. Estamos asustados que cualquier día aparezca el arroz. Hoy se está discutiendo de dónde salió el café colombiano que se está exportando. ¿Cómo así que el café? Sí, está entrando café de contrabando para exportarlo como café colombiano. Entonces, ese es un modelo que arrasa con una nación. Nosotros estamos hoy enfrentándonos a un poder económico, a un poder que se organiza y compra todo un mercado, que son los conglomerados. Entonces ya viene el conglomerado de las bebidas, de los carros, de los alimentos. Hoy estamos con el problema que está entrando también en los medicamentos y en todo el sistema sanitario. Entonces ese es un poder que no tiene ni Dios ni ley y que está por encima de los países. Entonces esos dos elementos hoy se están cruzando, se están discutiendo. Y en el caso específico de la salud lo estamos viviendo, lo tenemos perfectamente claro. Entonces, si es un recuento histórico de la época de los 90, pues sí, en esa época había una crisis en que el Estado fallaba totalmente en el tema que yo manejo, que es el de la salud. Entonces dijimos, el Estado no es capaz de organizarlo, no es capaz de funcionar, eso está manga por hombro, y le va a dejar esa función de organización al mercado. Y era tanta la desesperación que nosotros decíamos en esa época, es imposible que haga algo tan mal, peor de lo que tenemos, con todos los problemas que pueda tener ese modelo, pues seguramente tiene que ser superior. Y efectivamente sí superó algunas cosas. Es de las regiones de Colombia, pues todo el mundo, el 97% está afiliado a algún tipo de seguridad. Se maneja con el criterio de seguridad, de aseguramiento comercial, pero pues se tiene. Se están estableciendo y se han discutido una serie de planes en que se debe tener. Ya eso se discutió, que no puede haber un plan para ricos y otros para pobres. O sea, se ha evolucionado mucho. Y nosotros con alguna ingenuidad creíamos que el gobierno tan pronto viera que el mercado lo solucionaba, se lo iba a quitar y lo iba a volver. Y que eso es lo que se formó, fue un monstruo que hoy maneja 75 billones de pesos, que es intermediario, que coge esa plata y es la que la administra cuando quiere y como quiere al sector real de la economía, que atiende a los pacientes. Entonces, ese intermediario financiero se salió de control, es el que está hoy manejando las cosas, el que está comprando todo el sistema a precio de remate, porque tanto el sector público como el privado hoy está en crisis. Ese es el fundamento del problema en la salud, que se quebró, que está en crisis, que no hay cómo pagar, que tiene que remodelarse. Entonces, ante las fallas del Estado, se esperaba que el mercado solucionara las cosas. Hoy absolutamente hasta la viejita más despistada sabe que el que se queda con la plata es la EPS. Eso sí, eso es una cosa que absolutamente todo el mundo lo tiene definido. Entonces, ante las fallas del mercado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que estamos analizando? Y efectivamente, ante las fallas del mercado, la solución son los movimientos sociales y gremiales. Y en esa tarea estamos. Las universidades, los estudiantes, los profesionales, los gremios, los sindicatos, todos hemos estado direccionando a cómo desmontar eso y esa presión fue la que generó la ley estatutaria y hoy estamos generando poder de todo el sector de la salud para que se aplique esa ley estatutaria, porque como todas las normas que hay, como todas las normas que tiene el país, así están las laborales, así está todo. Si no hay alguien detrás que la empuje, que tenga interés, que lo haga, lo único que nosotros hemos estado esperando es que ha faltado voluntad política. Entonces la corrección no es que ha faltado, nos ha faltado es generar poder para aplicar las normas, generar poder para tener el control político del Estado.
Y como siempre se dejaba como algo, digamos, lo que no tenía que ver con las personas comunes y corrientes, quienes iban al Congreso como si fuera algo distinto. Ese criterio sí que ha cambiado. Y ese criterio y esa conciencia ha hecho que médicos que nunca habíamos estado en eso, definitivamente abramos la puerta a este nuevo mundo, a este mundo en que tenemos que organizarnos y nos estamos organizando por sectores de la economía. Es el modelo nuevo que hay en el planeta. Nosotros no somos un partido agárralo todo, que es como se define, que solucionamos todo, que el Espíritu Santo nos ilumina y que como somos nosotros, todo lo vamos a hacer bien. ¿No? Nosotros nos especializamos en mejorar, en solucionar la salud, en el entendido de amplio de salud, que es el que tiene la Organización Mundial de la Salud, que se define a los determinantes sociales de la salud. O sea, que la salud no es hacer una consulta y se acabó, no. Es que hay una organización del Estado, que la función principal del Estado es cuidar a sus ciudadanos, de tal forma que el debate, el centro de ese debate político es la salud física y mental, la vida, es la seguridad, es la educación para trabajar para producir con dignidad, con equidad, es la higiene, es la vivienda, es la comida, es la seguridad alimentaria. Todos esos elementos, desde la década de los 80, se definieron como los determinantes sociales de la salud. Ese tema lo manejamos, ese es el centro de la especialidad de salud pública. Ver las inequidades y en solucionarlas, porque no se resuelve un Estado, no va a resolver su situación de salud si no corrige esas determinantes sociales. Y eso es un tema netamente económico. Claro. Mire, la pregunta que yo le hago ahora al abogado Cristian Mancera es, usted que ha vivido muchos años en los Estados Unidos, se ha formado en las universidades en Estados Unidos, ¿la percepción que tiene de Colombia, me imagino que es diferente o tiene la misma percepción de esta realidad que estamos viendo con estos tres invitados que usted acaba de escuchar? ¿Cómo la está mirando? ¿Cuál es esa lógica que subyace ahí? Mire, yo haría un resumen de todo lo que estaba escuchando y iré por partes para no extenderme tanto. Hay un tema clave y es que nosotros evidentemente fuimos y seguimos siendo un país agrícola y nunca fuimos capaces de entender esa realidad y nos hicimos no sé, nos vendimos la idea de que éramos un país industrial por unos fenómenos, digamos, fantasmas de dineros que empezaron con el dinero del contrabando, después vino la bonanza de la marihuana, después vino la bonanza mafiosa, vino la bonanza del petróleo y creímos que estábamos en un boom industrial, lo cual nunca ha sido el caso. No somos eminentemente un país agrícola. El problema que tenemos es que hemos olvidado ese gran factor, hemos abandonado ciertos sectores de la industria del agro y eso ha generado que los tratados de libre comercio no es que sean malos, sino que es que sencillamente nosotros no le sacamos el provecho que tienen. El Tratado de Libre Comercio no se firmó con Estados Unidos basándose en la idea de que es que Estados Unidos nos iba a venir a esquilmar. No, señor. Es un tratado de libre comercio en donde solo cierto sector aprovecha los beneficios de ese tratado de libre comercio y el resto de la población que ignora las condiciones del tratado, además porque también hay sectores sociales que destilan una cantidad de veneno y odio en contra de esos temas y lo que hacen es como sumir a la ciudadanía en una ignorancia absoluta frente a lo que esos tratados de libre comercio en la realidad pueden beneficiar al Estado colombiano. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo de siempre, no tenemos el liderazgo ni tenemos los políticos que hagan esa labor pedagógica de explicar cómo le podemos sacar provecho a esto ya que estamos montados en eso. Porque la otra alternativa es cerrarnos a no exportar ni estar haciendo relaciones con otros países y eso también es equivocado. Ni un extremo para un lado ni un extremo para el otro. Entonces pienso que hay que evaluar muy de fondo todos estos temas claramente porque mucha gente que critica la apertura que se hizo en los 90, pues la apertura era necesaria. Antes de eso, además, un país que escasamente vendíamos carros Renault
vendíamos el carrito pues que nos traían pues, los carros desechables que nos traen de los países de allá de Europa del Este, y eso es lo que nosotros comprábamos. En Colombia nos vendían ese Renault Dacia, que es una porquería de carro, pero ese es el carro que se nos vendía en esa época. Se dio la apertura y finalmente empezamos a generar un desarrollo en muchos aspectos que para el país fue de suma importancia. Entonces, no todo es negativo. Que sí afectó a ciertos sectores, sí, claro, porque es que no estábamos preparados. Volvemos a lo mismo. En Colombia implementamos ciertas cosas, medidas, o sea, de un momento a otro, sin preparar a nuestra gente, sin capacitar al agricultor, sin capacitar al campesino, sin capacitar al joven que está en la universidad, cómo vamos a enfrentar la competitividad. Entonces, ese es el tema verdadero que tenemos en nuestro país, de que siempre como que nos vamos solo en la crítica, solo en la censura de una medida, pero no miramos que toda medida tiene algo positivo, y yo creo que en los últimos 30, 40 años hemos avanzado, hemos crecido, pero evidentemente lo que ustedes están diciendo frente al tema de que hay unos conglomerados económicos que apoderan el poder, que amasan recursos, que no dejan que los demás crezcan, pero bueno, ahí es donde viene el tema, ¿no? De no vender el voto por un tamal. Entonces, cuando la gente se queja de que es que hay un industrial que está haciendo tal cosa, pero resulta que cuando llega el líder comunitario, el líder que está trabajando por esa comunidad y le dice a esa comunidad que lo apoye, lo primero que le dicen no es, sí, te vamos a apoyar, sino que dicen, uy, no, pero vos sí podrás, vos sí tenés con qué enfrentarte a esa gente, porque es que yo la veo difícil. El colombiano tiene ese modo de pensar equivocado. En vez de decir, claro que te vamos a apoyar, hermano, vamos a ir a hacer la campaña por ti, no te vamos a cobrar un peso, vamos a ser todos voluntarios para efectos de sacar adelante un proyecto social que permita que el Congreso sea efectivamente de la gente, pero eso no pasa en la práctica. Hacer campaña es muy costoso. La gente quiere plata por todo. Cuando uno va a hacer un evento, la gente quiere plata, y todo eso se vuelve prácticamente una industria que termina afectando los intereses de la ciudadanía, porque la ciudadanía solamente ve el momento, el presente, y no ve más allá de sus narices, que es que si eligen a la persona equivocada, si no eligen realmente a la persona que ha estado defendiéndolos y trabajando por ellos durante mucho tiempo, pues se hace imposible. Es más, si el líder comunitario que está trabajando y llega al Congreso y llega con esa buena intención, pero si el hombre llega solo o ella llega sola, ya no puede hacer nada. Entonces se lo comen vivo todos estos intereses, porque finalmente la comunidad, los colombianos que viven en Colombia, se olvidan de que no solamente es criticar y señalar, sino es también Pero es lo mismo, ponerse el overol y pero trabajar y llegar a un punto puntual. lo mismo está pasando con los colombianos en el exterior, exactamente igual. La lógica como que se traslada a que viven en el exterior, pero siguen pensando igual. Por ejemplo, ¿a Bueno, cuánto tienden las remesas de los colombianos en el exterior que llegan al país? En ese cálculo que usted tiene, abogado Cristian. Dígame. ¿A cuánto asciende, por ejemplo, las remesas que envían los colombianos en el exterior al país? Pues el año pasado estuvimos entre casi, imagínese usted, casi 10.000 millones de dólares entraron al país. Entonces esos, ahora nos venden la historia que son 5 millones, seguramente somos 7 millones o 8 millones los que estamos por fuera. Evidencia que somos un estado que expulsa ciudadanos. Evidencia que somos un estado que entre más gente se vaya mejor, porque esa gente sigue enviando dinero. Pero somos un estado tan descarado de que tenemos unas fallas estructurales en el país que hacen que la gente se vaya. Esa gente se va y está sosteniendo el país, pero no somos capaces de articular políticas públicas que finalmente beneficien a esa comunidad que se fue. Y la comunidad que se fue no está pidiendo plata, la comunidad que se fue está pidiendo una representación que sea efectiva, que los consulados no caigan en manos de las personas equivocadas. Por ejemplo, yo he venido peleando por el tema de la carrera diplomática y pienso, si llego al Congreso, luchar para que haya un porcentaje mínimo obligatorio de personajes que se han matado toda la vida por ser funcionarios de la carrera diplomática y que puedan ocupar cargos para los cuales se han preparado. No tener estos sujetos que de la noche a la mañana les dan un puesto y terminan en una embajada o consulado, y en muchos casos tratan a la gente con desprecio, porque desde Colombia se vienen pensando que ese ciudadano que se fue de Colombia es un miserable y que va a venir a molestar. Ya vinieron a pedir algo aquí, porque esa es la mentalidad de algunos, no todos, hago la aclaración. Pero mire, Carlos Alberto y todos los panelistas, me parece que el tema que fundamentalmente era Colombia entre el miedo y la renovación, si bien es cierto, tiene todas estas aristas que es importante analizarlas. Lo que tenemos la necesidad de mirar aquí en este panel es cómo le transmitimos a las audiencias
que la democracia colombiana sí está enferma, nunca ha estado bien. Pero ¿cómo hacemos para identificar esos factores internos y externos que están influyendo para que esas cosas que ustedes han mencionado, el uno es de la salud y el otro es de la visión extranjera, cómo más allá de esas puntualizaciones que hay que hacer para cambiar las cosas, lo más importante es tener un país en democracia, un país que sí está amenazado permanentemente por esas élites que a través de personajes, miren a Gaviria, miren al presidente Barco, miren al presidente Samper, miren a todos, no han podido resolver problemas estructurales que vienen desde hace mucho tiempo. No es que nos quedemos en la crítica, es que hay unos factores que están debilitando a la democracia, como es ese fenómeno del paramilitarismo, como es ese fenómeno de que unos siguen en la guerra y otros no, otros resolvieron renunciar a las armas, pero no están siendo acogidos, no están siendo cumplidos por el Estado, y eso es lo que debilita la democracia. Y cómo ese amancebamiento de la gente que tiene el poder económico resultaron aliados y necesitaban la ley de punto final para que hiciéramos borrón y cuenta nueva. Y la Pero venga, justicia, Jorge, yo le quiero y la interrumpir. justicia necesitaba efectivamente llegar hasta las últimas consecuencias para que el país entienda que ese nunca será el camino, que el camino debe ser el de la legalidad y poder avanzar en la construcción de una democracia fortalecida para que efectivamente desde que el niño nace hasta que la persona muere esté en unos procesos de igualdad y en unos procesos de democracia. Pero mire, yo quiero hacer Bueno, una si es de acotación. enfermedad, me toca el Me dan una turno. acotación, por favor. A mí me parece que en eso tiene razón usted, Jorge, pero yo haría la siguiente salvedad. Y es que nosotros nos creemos un país europeo. Ahí vemos el desastre de lo que es Bogotá, que les ha dado por montar ciclorrutas y acabando con las vías. No tenemos vías. Son las vías de hace 50 años y nadie se ha preocupado por evolucionar ese tema. Y la excusa ridícula es que no, que es que va a mejorar el medio ambiente. Sí, el medio ambiente se mejora, como pasa en ciudades como México, como pasa en otras ciudades del mundo, en donde hasta en Medellín, que es nuestra ciudad ejemplo, que finalmente tienen metro, tienen tranvía, tienen Transmilenio, tienen todos los medios de transporte y el ciudadano de a pie tiene también la alternativa de la bicicleta. A lo que voy con eso es que nosotros estamos constantemente buscando soluciones en el exterior de fenómenos y ejemplos de otros países y nosotros tenemos que buscar una solución en la colombiana. Y no resulta lógico que en los últimos 50 años nosotros hemos estado dándole, como se dice, ¿no? Al ratón o al intruso, o en este caso los violentos, la galletita. Entonces, mataste a 100.000, ok, no pasa nada, démonos la manito, vete, y entonces ya después puedes hacer política tranquilo y cuando alguien te va a insultar que tú conspiraste y mataste a tanta gente, no, porque es que el hombre o esta gente está cumpliendo. Lo mismo pasa en el sector con los paramilitares, o sea, con el narcotráfico. No hemos sido capaces como institucionalidad de enfrentar esos fenómenos de violencia y hemos rendido al Estado y al Estado de Derecho frente a los violentos y eso genera que el Estado social y el Estado sea incapaz. O sea, ¿cómo uno va como Estado a darle una cantidad de beneficios a 8.000, 10.000 guerrilleros para después no cumplir? Pero es que no se puede cumplir porque si no se tienen que pagar eso. No le podemos dar la plata a los ciudadanos de a pie, se la vamos a dar a una mano de guerrilleros. Entonces, lo mismo pasa con los paramilitares. Entonces, la gente se acostumbró a que sale más rentable ser alzado en armas, irse a matar gente, que estar siguiendo la ley o la legalidad, y esa es la realidad de nuestro país. Entonces, a una persona que se roba una chocolatina le meten 10 años por hurto, y una persona que va y mata a 100.000, le dan casa, carro y beca y una silla en el Congreso. Entonces, todos esos fenómenos son evidentes y que generan que la ciudadanía colombiana esté o sea, esté decepcionada obviamente en la forma en que hemos venido manejando el país, pero pienso que tenemos problemas estructurales que tenemos que resolverla a la colombiana para efectos de que nuestras propias experiencias no foráneas podamos ponerle punto final a toda esta mano de problemas. Bueno, déjeme contestarle a Cristian. Definitivamente, nosotros somos un ejemplo de solucionar nuestros propios problemas a la colombiana, como está pidiendo. Cuando digo nosotros, somos lo que estamos haciendo, organizando y generando poder en el sector de la salud. Me dirá que es un solo sector, pero pues si se arregla un sector, aunque sea uno, pues eso sí, uno. Pero es que mire por cuál sector no está haciendo agua en Colombia. Mire por cuál sector está funcionando. Ninguno. Entonces nosotros insistimos que el sector básico, que el sector importante,
es el que tiene que ver con la salud, con todas las condiciones, con todos los determinantes sociales. Entonces, nosotros no nos quedamos ni en el diagnóstico, ni en la queja, ni en qué vamos a hacer, ni en la desesperanza. Nosotros estamos deshaciendo las cosas, que no vamos a llegar al Congreso a despistados a ver qué nos va a pasar. Nosotros estamos generando una movilidad social transversal a todos los a todos los partidos políticos que ya desde el extranjero saben que hay que acabar con las EPS, pero al acabar con las EPS hay que determinar cómo es que va a ser ese nuevo modelo, que no podemos dejarle al ratón que haga una norma para que no se coma el ratón el queso, que eso sí lo tenemos perfectamente claro, que es ese sector que tiene que velar por esos dineros que son escasos, que son sagrados, que son para el goce efectivo del derecho a la salud, que tenemos que hacer real eso que está escrito y que en ese sentido, pues damos un ejemplo de cómo se debe organizar un sector de la economía que no, yo insisto, no somos nosotros, eso es un estudio que hizo la Fundación Konrad Adenauer, en que el modelo no puede ser un partido atrápalo todo, soluciónelo todo, sino que tiene que organizar cada sector de la economía. Yo no me voy a meter a decir cómo es que tiene que organizarse el desastre que hay en el sector judicial, que usted lo tiene que conocer mejor que yo. Y así como usted, yo no me meto, usted me tiene que preguntar a mí la salud cómo es. Y así cada sector de la economía, el agrario, el de la industria, en qué es lo que está pasando en su sector. Entonces, en esa medida que podemos, que lo tenemos escrito, que lo tenemos perfectamente discutido, que le hemos trabajado durante años, los distintos gremios, las distintas organizaciones, y tenemos definido claro cuál es el norte, en esa medida que hoy no nos estamos quejando y en las esperanzas, sino decimos, no, necesitamos es unirnos, y si hay por quién votar, y esta persona no tiene rabo de paja, y esta persona no se han robado nada, y esta persona no va a título personal, individual, sino un grupo, un equipo de trabajo. En esa medida, pues sí se está planteando una solución que no es la tradicional, que está lejos de ser lo cotidiano, y que en esa medida sí existe una forma real de hacerlo. Así llegue a cuando se llegue, ya tenemos definido cuál es la ruta a seguir. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos apenas dado unas pinceladas de lo que ha sido y de lo que ha representado o significa estas elecciones del país con un marco de contexto de lo que está atravesando Colombia alrededor de distintos fenómenos sociales que Hasta un punto, estimado Carlos. De hecho, me sorprendió que creo que encontré la relación entre las posturas de Cristian, de Roberto y de Jorge. Si me lo permites, procedo. Adelante. Bueno, aquí hay un tema y tomo la participación de Jorge, que es muy particular. Efectivamente, el punto es muy acertado, Jorge, de hablar incluso de las guerras civiles del siglo XIX. Yo soy un gomoso de ese tema. Detrás mío hay una biblioteca de comunicación como esa, tengo una de conflicto, solo de conflicto. Ah, bueno, muy bien. Entonces, cuando Jorge toca el tema, claro, comienza con las guerras civiles del siglo XIX, pero viene un documento, y eso, miren, leer de historia de Colombia para tu audiencia, los invito. Hay dos documentos que son claves. Uno se llama Leopardos y Tempestades, y otro se llama Los Dormidos y los Muertos. El uno es un análisis de la política de Laureano Gómez y cómo se origina la persecución al Partido Liberal. Él organiza la persecución al Partido Liberal para poder ganar unas elecciones en los años 50. Y con eso articula a la policía con civiles, es decir, la práctica de los paramilitares no es nada nueva, como dice muy bien Jorge. Eso surge ahí, y en esa investigación está muy bien descrito. Los Dormidos y los Muertos es una novela que narra cómo van sucediendo. Y entonces vienen y se arman las guerrillas liberales, que a la larga son guerrillas defensivas, empiezan a perseguirlos para que no puedan participar en un proceso electoral, se esconden en las montañas. Hay una novela impresionante sobre eso, que se llama Lo que el cielo no perdona, una novela de 1953. Y ahí surge todo el tema de las guerrillas liberales, se esconden y demás, pero además se esconden con la parte de la persecución que arma Laureano es muy curiosa, porque él empieza a perseguirlos acusando al Partido Liberal de ser comunista. Dice, el Partido Liberal será la entrada del comunismo, y así empieza a perseguirlos y a matar gente.
en esta relación entre policía y civiles. Se desarrolla todo este proceso del conflicto de la violencia de los años 50, donde muere, pues muestran caudillos y muere una cantidad de elementos, pero esas son las guerrillas que originan las guerrillas comunistas. De hecho, hay un libro también que se lo sugiero, que se llama Punto de Quiebre, de cómo un guerrillero liberal como Tiro Fijo, convencido del Partido Liberal, termina decidiendo armar la guerrilla después de un bombardeo y termina estableciéndose en Marquetalia. El libro se llama Punto de Quiebre. Y básicamente él decide armarse y detrás por el asesinato de su cuñado. Entonces viene todo ese proceso de la conformación de las guerrillas y viene otro salto que va a ser muy interesante para que Cristian lo tenga en cuenta. Obviamente ahí hay un documento que me imagino Cristian lo conoce, son 4 tomos muy interesantes, que es la historia de las ideas liberales en Colombia, Gerardo Molina. Y hace todo este trasegar, pero hay un fenómeno muy interesante que se relaciona con lo que les estaba contando ahora. Y es la entrada de Pablo Escobar en el Partido Liberal. Recuerden ustedes que él fue senador por el Partido Liberal. Y uno de esos puntos se llama el narcomico, que es cuando Pablo Escobar inunda de dinero el Congreso para poder favorecerse con las leyes de extradición. ¿Quiénes participaron en este proceso del narcomico? Pues ustedes los conocerán. Santofimio, que fue el que encargado de convencer a Pablo Escobar de asesinar a Galán, pero además Santofimio era el enlace con el presidente del Partido Liberal para pasarle la plata del narcotráfico, el expresidente López. Pero además los senadores que participaban en la distribución de los dineros en el Congreso, curiosamente ahí aparece el nombre de Álvaro. Entonces viene ese fenómeno de cómo el narcotráfico entra desde el Partido Liberal, y hay una postura que creo que va a ser muy interesante dentro de lo que le escuchaba a Cristian, y es esa idea de renovación. Yo creo que esa postura de Cristian hay que apoyarla, porque precisamente eso es lo que va a suceder y lo que se está viendo en el país. Todo ese proceso que generó, pues que empezaran a abandonar las ciudades, si ustedes lo recuerdan, sus historias de los abuelos, lo que hacían era sacar los muchachos y salvarlos del exterminio enviándolos a las grandes ciudades. Ese fue un proceso de colonización urbana. Lograr salvar los muchachos. En Antioquia incluso todas las historias de cómo escondían a las niñas en los árboles en la noche porque llegaban los chulavitas, los conservadores, a matar a las niñas y a violarlas. Parte de eso genera pues toda una migración hacia las ciudades. Esa migración son los papás de los muchachos y en algunos casos los abuelos que están hoy absolutamente insatisfechos. Entonces viene esa primera huida desde el escenario rural a las ciudades para salvarse. Después viene este fenómeno actual, lo que estamos viendo, y ahí les comento otro libro que les sugiero, que se llama Los que sobran, de un colombiano que se llama Juan Carlos Flores. Se lo súper recomiendo. Y es un análisis precisamente de la fractura del neoliberalismo, en donde sucede algo que el doctor Roberto señaló, y es, se les olvidó un pedazo de la población, los jóvenes. ¿Ya? Eso es el tema de la fractura del neoliberalismo. Hay una parte del neoliberalismo que se llama el capitalismo suicida. ¿Qué es eso? De gastemos ahora y no miremos hacia el futuro. O sea, tumbemos esa montaña porque ahí hay oro. Sí, pero es que esas son las fuentes de agua. ¿Qué van a hacer después los demás? Eso es problema de ellos. Lo de después que lo vean los demás. ¿Ya? Y entonces, eso de no mirar a futuro, pues generó este fenómeno de los jóvenes. Entonces, este tema de los que sobran, pues son los muchachos hoy que son nietos o hijos de esta generación que huyó de la violencia de los años 50 y que encuentran que es casi imposible pensionarse para un joven hoy. Carlos, es prácticamente imposible pensionarse. Es prácticamente imposible que reciba una pensión. Es prácticamente imposible que se compre una casa. Es prácticamente imposible por eso que organice un hogar, porque no va a tener cómo reunir su trabajo para casarse con su amor y poder organizar un hogar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Huir. Su gran sueño es viajar, salirse del país. Yo creo que Cristian debe tener muy buenos datos de esto. Miren las encuestas, se los digo porque tengo las encuestas de satisfacción del país y el principal sueño de esta generación es irse del país. La generación no quiere quedarse en el país, quiere irse. ¿De acuerdo? Y entonces, en esas condiciones, pues, ¿qué vas a tener? Pues vas a tener una bomba social, una insatisfacción impresionante. Porque además salen a protestar y la fuerza pública, literal, ustedes lo vieron en el informe de la ONU, la fuerza pública salió literalmente a masacrarlos. Hay 87 desaparecidos,
algunos de los arrestados, hay 11 policías vinculados a varios de esos casos, en donde personas arrestadas aparecieron en el río Cauca hecha pedazos, los descuartizaron, y ya están los policías identificados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener una estructura en donde estos sectores están abiertamente en contra de la población y puntualmente están en contra de esta nueva generación joven. ¿De acuerdo? Están absolutamente enfocados en ese proceso. Pero además, miren algún dato muy curioso. Leyéndome este libro de Leopardos y Tempestades, Leopardos es la extrema derecha del Partido Conservador que asusa a Laureano Gómez a generar este proceso de perseguir a los liberales. Y apareció un nombre en Manizales, Fernando Londoño. Y yo dije, no puede ser. Entonces me pongo a mirar, pues sí, señor, Fernando Londoño, papá, el papá del ministro Fernando Londoño, hoy también, pues, identificado miembro de la extrema derecha colombiana, con las ideas muy similares de su papá. Y entonces vamos a encontrar tendencias muy similares, que es parte del proceso electoral, es someter a civiles a procesos de violencia para poder ganar procesos electorales. Y ahí retomo, hago todo el círculo y me devuelvo a Jorge, en donde Jorge dice, ahí es donde puede generarse incertidumbre y miedo. Claro, Carlos, uno de los puntos que se está pensando en este momento en Colombia es lo que sucedió con Gaitán. Es una decisión popular, una decisión que está buscando retomar, y ahí es donde también estoy de acuerdo con el doctor Roberto. Eso es la democracia, ese es el tema en donde la ciudadanía se empodera para poder recuperar el control del Estado. Ahí sí discrepo con Jorge. Yo ahí no veo la democracia débil, yo la veo fuerte, porque está sucediendo algo similar a lo de Honduras. Increíble que semejante triste de país, me disculpan los hondureños que estén viendo este programa, pero para mí fue maravilloso dentro de la sorpresa ver cómo un país pequeño logró parársele electoralmente a los carteles, como les digo, ayer ustedes vieron las imágenes del presidente de Honduras preso, esposado, encadenado por narcotraficante, ¿sí? Y la gente feliz. Y fantástico, es decir, para recuperar el país hay una vía democrática. Ahí me le apunto a lo que dice el doctor Roberto. Y el ejemplo, perdón, el ejemplo es Honduras. Yo creo que parte de la esperanza, que también cita Roberto ahí, parte de la esperanza ahí es eso, ver que sí es posible mediante vías democráticas recuperar el país. Y entonces viene el tema que señala Jorge, el miedo. ¿Cuál es el miedo? Pues el miedo es que la intentona anterior, que ha sido Gaitán, que ha sido Galán, pues matan al líder, lo asesinan, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se generan discusiones en donde dice, ¿será que matan a Petro? ¿Será que? ¿Por qué? Pues porque ya ha sucedido. No les importa asumir el país en una guerra civil. ¿Cuál creo que es como la sazón, como el, no sé cómo decirlo, como lo que le da cierto tinte a esto? Y es que efectivamente, aparentemente hay un respaldo hacia la democracia por parte de Estados Unidos, porque hay que mencionarlo. Ahí hay un punto, y lo vimos, hay un libro que se llama Amando a Pablo, Odiando a Escobar, que además es vecina, es una colombiana que vive en Miami, que era la amante de Escobar, y ella narra cómo los organismos de Virginia Vallejo hacen alianzas con narcotraficantes para lograr control geopolítico. Lo hicieron con Noriega. El caso de Noriega es calcado. O sea, hago un acuerdo con un narco, ¿cierto? Lo dejo traficar y a cambio de eso me ayuda con el control geopolítico. Eso ha salido a la luz muchas veces por parte del gobierno norteamericano, principalmente por líneas del Partido Republicano, ¿sí? Pero cuando, como dice Jorge, en ese péndulo político, cuando vuelven los demócratas, pues empiezan a destaparse todo este tipo de alianzas. Yo creo que si no es por eso, no sucede lo de Honduras, ¿de acuerdo? Si no es por eso, pues fíjate en estos elementos, este proceso histórico, en esta línea que he procurado describirles, cómo se va llegando a este punto. Y ahí discrepo con Cristian, en ese punto ya para cerrar, ahí sí discrepo con Cristian, porque efectivamente, pues miren de dónde viene, o sea, ustedes pueden revisarlo en la historia. El Partido Liberal no se alocó y decidió irse a las montañas a esconderse, a armar una guerrilla porque sí. O sea, la gran mortandad de liberales en los años 50 fue porque los tomó por sorpresa la persecución armada del Partido Conservador. Ese mismo efecto es lo que estamos viendo hoy, ese proceso. Esos guerrilleros que están ahí y que están regresando, pues para mí sí han cumplido con ese ejercicio. De hecho, lo preocupante son
todos los que están asesinando. Ayer, si ustedes ven las noticias en Colombia, hay 35 asesinatos de reinsertados que son prácticamente fabricados. ¿Sí? Es un proceso de exterminio desarrollado de forma metodológica. Yo creo que ahí va a ser muy difícil, a menos que dentro de ese poder de la democracia que señala Roberto, poder respaldar a la justicia y poder retornar a líneas civilizadas de convivencia. Ahí yo creo que puede suceder algo mejor. Yo creo que esas protestas que sucedieron en Colombia y lo que está sucediendo, lo que están mostrando las encuestas, por ejemplo, Carlos, muestra una gran decisión de la ciudadanía por buscar un mejor país, por buscar una mejor propuesta para vivir en democracia. Claro. Bueno, importantísimo los conceptos de ustedes, nos han dado un marco de referencia importante dentro de un contexto de la historia, de la política, la actualidad, los sectores, la movilización de las personas en Colombia. Creo que hemos dado unas pinceladas, falta todavía mucho por discutir sobre todos estos temas, pero creo que hay un buen ejemplo que podríamos destacar y es la importancia que todos coinciden en defender y fortalecer la democracia y la institucionalidad. ¿Cómo hacerlo posible? Bueno, viene el proceso electoral y vamos a ver qué reflejan esos datos estadísticos y de esa manera cómo los colombianos van a participar de manera amplia y suficiente alrededor de este tema, a pesar de que se está generando el fantasma supuestamente de algunos sectores diciendo que puede darse un fraude electoral en Colombia. Bueno, amanecerá y veremos. Muy rápidamente, una frase para finalizar cada uno de ustedes, mi querido abogado Cristian Mancera. ¿Usted está en qué número del tarjetón? Soy el L401, cabeza de lista del Partido Liberal. Pero por la Cámara de Representantes a los colombianos. Colombianos en el exterior. Es correcto. Los colombianos en el exterior tienen la posibilidad de votar para Senado de la República y para Cámara de Representantes con la lista de los colombianos en el exterior, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, muy bien. El doctor Roberto Díaz González, también al Senado. Nosotros vamos al Senado, estamos encabezando el tercer renglón, que es el logo SOS, y nosotros somos salud. Vos sos salud, todos somos salud. Bueno, muchas gracias al doctor Roberto Díaz González, al abogado Cristian, a Jorge Aguilera, importantísimos los referentes de historia que nos ha dado. Y dejo la palabra finalmente para que Jorge Sánchez Vargas, nuestro querido colega con el que participamos de manera permanente, despida este espacio, este especial sobre Colombia, entre la incertidumbre, el miedo o la renovación. No hay sonido, Jorge. No hay sonido, Jorge. Lo más importante es que este tipo de reuniones y de conversaciones lo hagamos con más frecuencia, porque efectivamente, insisto que el tema es cómo trasladar de la democracia representativa a una democracia participativa. Eso ya está consagrado en la Constitución del 91, pero no ha tenido un desarrollo suficiente. Y esa expresión que se está dando por fuera del Congreso de una población que necesita encontrar otros caminos, tenemos el ejemplo de Chile, tenemos el mismo ejemplo de Honduras en este momento, en donde la gente está efectivamente necesitada, sobre todo es de gente transparente en el poder, porque una vez que quienes llegan al poder lo detentan, no quieren cederlo. Y me parece que eso es importante que lo sigamos reflexionando de cara al fortalecimiento de la democracia, que aunque atraviesa por un mal momento, es lo mejor que nos puede pasar siempre en cualquier sociedad. Bueno, muchas gracias a Jorge Aguilera, a Roberto Díaz, al abogado Cristian Mancera y Jorge Sánchez, por supuesto, por estar con nosotros participando en este debate o mini debate alrededor de las elecciones de Colombia que se realizan este año. Para todos, nuestro abrazo afectuoso. Seguimos conectados a través de UNE America Channel. Continúen con nosotros en las suscripciones, sigan con nosotros mirando, observando, detallando lo que se está colocando siempre en el canal. Tenemos información de México muy importante en lo que ha acontecido en las últimas semanas con el caso del presidente López Obrador y por supuesto los temas de actualidad desarrollados en paneles y análisis permanente. Gracias y un saludo para todos.